la hora de la pastela, irse a la cama y ver qué pega. Es la hora. Hola, bienvenidos a la hora de la pastela dedicada a el mercado del arte y el lavado de dinero, que creo que es un tema más que interesante si queremos abordar las políticas culturales de manera realista y no tan fantasiosa como a veces la abordamos. Y yo digo que esto se remonta, mi preocupación se remonta a una vez que traté de comprar una obra de Martín di Girolamo, en un lapsus de gusto realmente, pero traté de comprar una obra de Martín di Girolamo después de una exposición que él hizo en Londres en la cual no vendió nada y le ofrecí un 30% menos del valor de lista y él no accedió. Y yo me acuerdo que el modo en el que él rechazó la oferta me hizo pensar que en realidad esta exposición en Londres no era para vender, sino era para algo más. Y empecé a prestar más atención, ver con más cuidado, no tanto los movimientos de este artista, como también de algunos galeristas, que aparentemente no vendían, no venden, tienen muy mala reputación y esa mala reputación hacen que su mercado se achique más y más. Pero a pesar de esto, algunos de esos galeristas aparecen, digamos, con inversiones de 4 millones para abrir nuevas galerías o abriendo mega galerías en Miami. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿de dónde sale la guita? ¿Están lavando? Y si están lavando, ¿cómo? Y otra cosa que a mí me interesaría también plantear es esta cuestión de la falta de regulación de las subastas solidarias, en donde se pagan en cash por obras sin ningún valor artístico, por ejemplo Regazzoni o Miro Lockett, que hacen dos cosas. Por un lado, blanquean dinero y por otro lado, valorizan la obra del artista como para seguir blanqueando dinero a través de transacciones adicionales. Pastela complicada, preguntas, no respuestas, pero preguntas que tenemos que hacernos. Y empezamos ahora. A comienzos de Love Art Not People tuve un encontronazo con un artista llamado Martín di Girolamo. No tengo pruebas para acusar a este artista de nada, pero en esta pastela voy a hacer preguntas que los involucrados están libres de clarificar y tienen mi blog los días que quieran para hacerlo. En el caso de Di Girolamo, varias cosas me llamaron la atención. Lo primero fue el modo en el que salía a alabar a Cristina Fernández de Kirchner como magnífica, majestuosa, al tiempo que insultaba y aniquilaba cualquier opinión en contra. Esto en Facebook. De hecho, decidí borrarlo de mi lista de amigos porque era realmente desproporcionada su devoción, era casi vergüenza ajena y actuaba como una suerte de policía en el mundo del arte impidiendo que cualquiera opinara algo remotamente desfavorable a Cristina Kirchner. Digamos, el fanatismo era raro. Luego, en oportunidad de una muestra colectiva que hizo en Londres, como les conté, ofrecí comprarle una obra y no accedió. Es posible que cuando me acusó de patético por no alabar a nuestra presidenta con el mismo fervor que él, fiel a mi estilo, le dije lo que pensaba y lo desafié a que los dos mostráramos nuestras cuentas bancarias y nos sometiéramos a una investigación a los fines de ver si estábamos libres de todo tipo de pago lateral político. Mi sospecha es que lo prolífico de ciertos personajes del mundo del arte argentino, que casualmente están estrechamente vinculados con el poder político, puede obedecer a participar en un círculo de lavado de dinero en el que lo que se necesita hacer es justificar una serie de compras mediante documentos legales a los fines de blanquear esos fondos en el sistema bancario. A pesar de lo que le dije a Di Girolamo, nunca más apareció ni me lo crucé en Facebook. Se borró de la faz de la tierra. Repito, yo no acuso a Martín Di Girolamo de ser cómplice en el lavado de dinero de coimas a través del arte. Sin embargo, el año pasado tuvo la oportunidad de aclarar dos veces y no lo hizo. Quizá esta sea una buena oportunidad para que él nos aclare todo esto. Creo que la situación del arte como vehículo del lavado de dinero es delicada porque, por dar un ejemplo, los mecanismos de evaluación de las obras son la Secretaría de Cultura de la Nación y el Banco Ciudad
de la ciudad de Buenos Aires. El mecanismo de certificación y autentificación es siempre muy relativo, pero el más avalado es el Museo Nacional de Bellas Artes. Y en estos días en los que el museo parece quedar en manos turbias y la oscuridad volvió a reinar por esos pasillos, es bueno sacar estos temas para contraponer luz a oscuridad. ¿Quién está evaluando las obras de arte hoy en día? ¿Cómo es posible que en medio de una crisis, de la crisis del mercado del arte, que lleva una década al menos en la Argentina, y la prueba es que la Feria de Arte Latinoamericano Pinta, que ahora está teniendo lugar en Londres, tiene 75 galerías, y Arte Va tuvo solamente 45? ¿Cómo entendemos que aparecen ciertos emprendimientos de galerías de arte en un momento de retracción casi absoluta del mercado? Digo esto porque no se puede hablar de una concentración del mercado como ocurre en el primer mundo, donde galerías como Gagosian, Emmanuel Perrotin o Zwirner o David Zwirner desplazan a las de tamaño mediano, ya que no hay en Argentina un mercado para dividir, no hay polarización de galerías, sino que no hay mercado. ¿Cómo funcionan los mecanismos de lavado de dinero a través del arte y por qué creo que es uno de los modos más atractivos de lavado de dinero en una economía recientemente dominada por el narcotráfico y por la corrupción política? Veamos, este es el tema de esta pastela. No es difícil lavar dinero con arte y tiene que ver con los procesos de facturación, sobre todo si se tiene en cuenta que una obra de arte vale lo que dos personas acuerdan que valga. Por ejemplo, la persona que quiere recibir la coima le compra la obra al artista al precio del mercado primario. Es decir, el mercado primario es el mercado de venta, de compra y venta a través de la galería de artistas que trabajan para la galería. Es decir, yo compro directamente del productor, digamos, pagándole a la galería, pero compro del productor. Entonces, digamos que si yo, la persona que quiere recibir la coima, le compra la obra al artista al precio del mercado primario, es decir, de galería, pero un poco rebajado, supongamos quizá el 50%. Por ejemplo, digamos, compro una estatua de porno de Martín Di Girolamo a $4.000 y luego voy a la galería y le digo que quiero venderla en el mercado secundario. El mercado secundario es el mercado de transacciones privadas entre coleccionistas, es decir, de obras de arte que no se pueden acceder en la galería, sino que ya están sold out. Entonces, supongamos que yo compro la obra de Di Girolamo y la quiero vender en el mercado secundario. A pesar de esto, la galería, que tiene la lista de coleccionistas de determinados artistas, puede actuar en el mercado secundario poniendo en contacto a las partes. Tal es así que la galería puede buscar ese comprador privado, que en este caso sería el pagador de la coima. Lo importante de la intermediación de la galería es que blanquea todo y lo hace oficial. Es decir, si existe el comprador, pongámosle pagador de la coima, a través de la obra de arte, de una obra, por ejemplo, cuyo valor real es $2.000, pero este pagador, este comprador, está dispuesto a pagar $250.000, la operación no deja de tener sentido. No hay regulación de este tipo de operación. No hay, sobre todo en un mercado tan provincial como el argentino, donde todos son amigos. La galería puede certificar, con ayuda del Museo de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura, si son amigos, y ni siquiera se les exige esto, que el artista se fue para arriba en los precios, con lo cual ese comprador privado está dispuesto a pagar $250.000. Este proceso puede seguir durante años hasta llegar a cifras mucho mayores si es que los compradores y los vendedores no deciden salir al mercado real y buscar vender la obra a ese dinero, lo que sería estúpido y suicida. Y además, como no hay mercado secundario, no hay mercado, si yo compro una obra, por ejemplo, de Marcelo Pombo y la quiero vender, yo la puedo vender en Roldán y después me doy cuenta que Roldán ya está involucrado en el mercado secundario, con lo cual es muy difícil de rastrear todo esto, de encontrar un precio real a las obras de arte argentino. El principal problema del mundo del arte es que no está regulado. Hay tres grandes problemas a nivel mundial que requieren regulación. La autenticidad de las obras de arte, es decir, cuáles son falsificadas y cuáles no. El pago de impuesto a las ganancias a través de declarar la propia colección. Por ejemplo, Constantini fue celebrado como padre de la patria durante años. En una entrevista, Alec Oxenford, presidente de Arte Va, lo declaraba modelo de empresario y coleccionista, pero hasta hace muy poco, Constantini, cuando transó con el kirchnerismo, Constantini sacaba su colección del país una vez por año. Me refiero a toda la colección salía del país a Uruguay una vez por año para no tener que pagar el impuesto a las ganancias. Es decir, el héroe de la patria evadía impuestos. Y finalmente, el precio, y esto como vimos está asociado al lavado. Este sería el tercer tema, el precio de las obras de arte.
Los desarrollos inmobiliarios de Costantini y Faena en Miami no parecen justificar la inversión varias veces millonaria y de alto perfil realizadas en transacciones a través de Gagosian en New York, etcétera, de esculturas de Jeff Koons a ser instaladas en dichos edificios. El derroche de recursos de Faena en un centro cultural de difícil acceso en Puerto Madero y aún más difícil utilización da la pauta de lo dudoso de esos emprendimientos filantrópicos. Por lo menos lo contraintuitivos. Sin embargo, recientemente hemos visto que han aparecido artistas que en condiciones normales no podrían ni siquiera estar en el mercado de arte y que, oh sorpresa, parecen tener más y más apoyo político. Un caso que me interesa sobremanera es el de Carlos Regazzoni. La obra de este hombre tiene como tema el reciclaje de basura, principalmente en hierro, que es presentado soldado con forma de objetos varios, homínidos, animales, etc. El valor artístico de esta obra es nulo y no quiero discutirlo acá, en tanto tal, porque yo no creo que tenga el nivel suficiente como para que lo discutamos en tanto arte. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que un artista ocupa, como Regazzoni, squatter, como Regazzoni, quien en base de prepotencia y muchas veces recurriendo a la violencia, lograra ocupar varios galpones en los terrenos que administraba el ONAVE, Organismo Nacional de Bienes del Estado, empresa que después se dividiera en otras empresas, por ejemplo, ADIF, Administración de Inmuebles Ferroviarios, quien sorprendentemente todavía no lo desalojó. Regazzoni usufructúa no solamente del espacio para su taller, sino también de un restaurante emplazado en el terreno perteneciente a ferrocarriles, a lo que se debe agregar el uso ilegal de materiales ferrosos, también de propiedad del Estado Nacional. Por si esto fuera poco, este señor, que es propietario de un castillo en Francia, según él, es representado por una galería de arte que ha venido estando muy vinculada al poder político, primero menemista y ahora macrista. Me refiero a la galería de Daniel Mamán, en la avenida Libertador. Daniel Mamán se hacía ver con Cecilia Bolocco hasta no hace mucho, y ahora no solamente juega al fútbol con Tinelli, sino que además se lo ve acompañando a Hernán Lombardi y a Macri todo el tiempo. Es el carácter reciclable y altamente prolífico de la obra de Regazzoni que la hace una candidata ideal para el tipo de transacción requerida en el lavado de dinero proveniente de la corrupción política. Sin embargo, porque digamos, no vale nada y se transforma, es decir, de basura se transforma en oro, porque alguien lo decidió. Sin embargo, uno podría decir que el macrismo podría ir un paso más allá de perversión que el menemismo, en el modo en el que usa al arte como instrumento para el lavado, o sea que no solamente transforma al arte en transacciones legales, sino que además hace que sea el Estado mismo, la Ciudad de Buenos Aires en este caso, la encargada de proceder sin control o licitación alguna a la realización de dichos contratos. Es decir, no solamente podrían estar lavando dinero, sino que además harían pasar toda esta operación como parte constitutiva de su política cultural. También aparece involucrado Macri en la subasta de su candidato a intendente de San Fernando, Alex Campbell, quien recientemente sumara a la vedette exmodelo Ginette Reynal a sus equipos técnicos y realizara una subasta de arte a beneficio de una villa de la zona. En este caso se estaría transformando el proceso de lavado en un acto solidario, y esto, planteado de esta forma, desactiva la crítica antes que suceda. Es muy inteligente. Digamos que el nivel de perversión de este tipo de lavado a través del arte es de un nivel de sofisticación que nos obligaría a mirar con más atención los emprendimientos solidarios de Miro Lockett en San Fernando, la provincia de Buenos Aires y el Chaco. La pregunta ahí sería, ¿quién compra esas obras que no tienen valor de mercado real? ¿Cómo se efectúa la transacción? ¿Se efectúa en cash? ¿Qué efecto tiene este tipo de adquisición de alto perfil en el valor del artista? Es decir, yo estoy levantando al artista, levantando el valor y en público, y esto hace que después se justifiquen seguir levantando el valor en privado. ¿No se estaría inflando artificialmente los precios de las obras de Regazzoni y Lockett para luego seguir lavando por los mecanismos de compra y venta de arte tradicionales, es decir, entre coleccionistas particulares? El hecho de que la galería de Daniel Mamán, famosa por no vender obra o vender obra de procedencia dudosa, abriera una mega galería en Miami, obliga a pensar en el origen de los fondos. ¿Son esos fondos de Daniel Mamán o es un modo de blanquear las transferencias de manera aún más eficiente? Lo mismo puede pensarse de un nuevo jugador en el mercado de galeristas como la Galería Barro, en el que los Roldán, Nahuel Roldán específicamente, se asocia con un quebrado Alberto Sendros y consigue un pool de inversores de 4 millones en un mercado en retracción. ¿Qué ocultan este tipo de transacciones? ¿Cómo es posible que haya semejante expansión tanto hacia abajo, en materia de calidad, como hacia arriba, en materia de poder adquisitivo? ¿Cómo se justifican compradores tan brutos y de tan mal gusto? ¿Es solo barbarie o también hay crimen organizado? Son preguntas que nos debemos hacer si queremos pensar las políticas culturales de manera más realista. La semana que viene
Victoria Norton y la programación del Mamba al banquillo. Chau.